Buenas a toda la teleaudiencia del podcast, ¿no? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Después de un buen tiempo, ¿no? Sí, oye Armando, ¿cuánto tiempo, cuántas cosas han pasado, ¿no? Es verdad, creo que la última vez que hablamos era creo que después del Mundial, algo así, ¿no? Algo así, sí, hace buen tiempo. Lo que ha pasado es que cada uno de nosotros hemos tenido algunas otras cosas, algunas cosas, además de que vino el verano, el verano por acá. Y bueno, ya se nos complicó la situación, ¿no? Pero es buen momento para retomar el podcast porque ahora, hoy día tenemos algo como un pequeño, una noticias, ¿no? Aunque no, aunque estamos un poquito una semana desfasados, pero de todas maneras es algo novedoso, ¿no? Vamos a hablar el premio Nobel de Física que se ha otorgado este año del 2025, ¿no? ¿Qué nos puede decir, Ramiro? Claro, mira, por supuesto, Armando. Mira, una de las cosas que siempre es interesante es que, claro, este premio Nobel de Física de este año está conectado, de todas maneras está conectado con otras cosas que han pasado antes, ¿no? Por ejemplo, mira, el trabajo de Martinis, ¿no? El de que lo hizo cuando estaba en Google y luego regresó a la Universidad de California en Santa Bárbara. En verdad, ese tipo de dispositivos que él ha usado son basados en teoría y experimentos que son también razón de otro premio Nobel, ¿no? El de 1973 que se lo dieron eh, Josephson. a Johnson, ¿no? Que él Ah, Johnson. descubrió, a Johnson. Johnson, claro, él descubrió esas oscilaciones en cuando uno hace el efecto túnel entre dos superconductores. Josephson. Ajá. Y oye, Armando, y Bien. la otra cosa Sí, interesante, yo estaba pensando, ¿no? Es que en cierto modo también está relacionado con tu investigación en la época de Georgia Tech, ¿no? Porque tú trabajaste con superconductores y el efecto válvula, ¿no? correcto, correcto. Sí, sí. Lo que más o menos algo que es interesante es de que la semana pasada, ¿no? ¿Cuándo ha sido, Ramiro? Claro, el martes me parece que fue el anuncio del El premio. martes 7 de octubre, ¿no? Sí, y claro, fue la semana pasada. Fue la semana pasada y lo dieron, ¿no? Por esto, lo que tú comentas, ¿no? Por el descubrimiento ya experimental realmente, ¿no? Del efecto túnel macroscópico, ¿no? Y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico realmente, ¿no? Lo que tú comentas, ¿no? Esto fue el 73, ¿no? 73 por Josephson, ¿no? Claro. En la parte teórica, ¿no? Exacto. Y ellos ya lo continuaron, ¿no? Y Claro, y oye, Armando, y mira, claro, mira, el trabajo de 1973, mira, si tú ves cómo lo han presentado la gente del Comité del Premio Nobel, mencionan ahí que efectivamente, es un efecto túnel, ¿no? Pero en verdad hay otro efecto túnel, más simple, digamos, que ya había sido estudiado por Ivar Giaever. Ese fue el otro ganador del Premio Nobel del año 73 que no sé si tú sabes, falleció hace pocos meses nomás, durante el verano. no, 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 Que no ya sabía. tenía más de 90 años él. Y mira, te cuento algo curioso, ¿no? De que Ivar Giaever él trabajó en General Electric en una época y él era noruego y además daba unas conferencias fantásticas. Hubo una oportunidad, mira, el 2011, ya hace 14 años fue esto, él dio una conferencia en Dallas y un grupo de amigos, muchachos también de la universidad, fuimos todos al March Meeting en aquel entonces y lo escuchamos hablar a él. Él fue, digamos, el pionero en ese tipo de experimentos, Mm, pero obviamente lo que han hecho ahora recientemente es mucho más sofisticado, ¿no? No solamente es una demostración del efecto túnel, sino, como tú dices, cuantización de la energía, correcto, lo capturan en un circuito y se hacen cosas que pueden ser útiles, ¿no? Con eso. claro. Algo más o menos para que la audiencia entienda, ¿no? ¿A qué nos referimos con el efecto túnel, ¿no? Es el fenómeno por el cual se supone que, por ejemplo, tenemos un electrón, tenemos una barrera, ¿no?
y la idea, o sea, supuestamente esta barrera, el electrón no tiene energía suficiente como para pasar la barrera, pero de todas maneras la pasa. O sea, como un túnel, ¿no? Claro, exacto. Y en el caso de superconductores, lo interesante también es que el transporte eléctrico es diferente, ¿no? Porque estamos hablando de pares de Cooper, o sea, los electrones están apareados, se puede decir, ¿no? Correcto. Eso, o sea, ese túnel más o menos con un electrón nada más como se puede decir, es una parte bien microscópica, ¿no? Pero lo que tú comentas, eso es, y por lo cual ellos recibieron el premio Nobel, es porque ya es algo un poquito más grande y lo que están pasando es porque están trabajando con un superconductor, lo que sucede ya es con pares de Cooper, ¿no? Son con más partículas, Claro. ¿no? Oye, Armando, mira, y por supuesto, entonces son tres los ganadores, ¿no? Martínez, claro, de Google, que también es de la universidad, está asociado con la Universidad de California en Santa En Bárbara. Santa Bárbara, ¿correcto? Después está Michel Deboret, ¿no? Que él es más bien de Yale De Yale, ajá. en Connecticut. Y él más bien si quieres puedes comentarnos un poquito, porque yo estoy seguro que el trabajo que tú hiciste en la época de investigación estaba relacionado con lo que él hacía también, ¿no? Estamos Eh, hablando de hace 20 años, ¿no? Correcto, correcto. Porque lo que pasa es que él primero empezó junto con ah, Charles Marcus, ¿no? De Harvard. En esa época estaba en Harvard. Empezaron con single electron transistors, ¿no? ¿Y cuál es un single electron transistor? Supuestamente es un transistor, tienes un source y tienes un drain, tienes el canal, pero en vez como un típico transistor en el cual tú transportas una buena cantidad de electrones, ¿no? Varios, o sea, hablando de al menos miliamperios, microamperios. En este caso, como es un single electron transistor, ¿no? Lo que estás transportando es cuando, y ahí viene la cuantización, ¿no? Electrones uno por uno, ¿no? Ya. Ahí, de esa manera empezaron, y de ahí empezaron ahí un poquito ya a sofisticarse. eh, eh, Fabricando lo que son Squid, ¿no? Que Squid está basado también en Josephson Johnson, ¿no? And dos single electron transistor igualmente, ¿no? Entonces, sí, Deboré, él está, y continúa, si no me equivoco, ¿cómo se llama esto? En Yale, ¿no? En Yale, sí, ¿no? Entonces, ellos comenzaron, ¿no? Y ya, bueno, todo ¿cómo se puede decir? Todo este tipo de trabajo es en el cual se basa la computadoras cuánticas, ¿no? En estos efectos, ¿no? Claro. Y oye, Armando, mira, como te decía al comienzo, todo está conectado, ¿no? Por cierto, el tercer ganador es más bien Clark, ¿no? John Clark, ajá, él De es la, de Berkeley. Sí, exacto, de Universidad de California en Berkeley. Y sabes qué, pero mira, a pesar de que, claro, todos esos son relativamente cosas que se han hecho en este siglo, ¿no? En todo caso, si uno se pone a pensar, todo esto o sea, está conectado con toda la física del siglo XX, ¿no? Con la Correcto, teoría MSS, con que es la parte teórica de superconductividad, digamos, convencional. Y también con el descubrimiento de la superconductividad, ¿no? Que es hace más de 100 años, o por supuesto en 1911, ¿no? Entonces, yo me había puesto a pensar el otro día o sea, cuánta gente ha trabajado en este tipo de cosas y para llegar a donde estamos, ¿no? O sea, el descubrimiento de superconductividad, el descubrimiento del efecto Meissner, que está conectado también, la parte magnética, ¿no? Después, la teoría BCS, el efecto túnel original, el primero que no era muy complicado, el que fue, digamos, descubierto por Ivar Giaber, la parte teórica del circuito Johnson, las oscilaciones. Oye, ¿verdad, Armando? Por cierto, hay una aplicación también que algunas veces uno olvida, pero actualmente la forma más, digamos, perfecta para
definir el voltio y, digamos, usarlo como en metrología, es usando justamente el efecto Joson, porque la frecuencia es fácil de medir y se puede medir bien precisa, ¿no? Y eso te dice cuánto es el voltaje que hay en el circuito. O sea, si- Correcto. Ese es uno de los, ¿cómo se puede decir? Uno de los usos también que se tiene para ello, ¿no? Porque es bien preciso. exacto, exacto. O sea, si uno quiere tener metrología de alta precisión, se puede usar el efecto Joson para eso, ¿no? Oye, Ajá. por si acaso, Joson todavía está con nosotros, ¿no? O sea, ganó el premio Nobel en el 73, imagínate, hace más de 50 años, pero todavía está metido en otras cosas ahora, ¿no? Ya No, no, claro, ganó el premio Nobel y de ahí se volvió hippie. como otras personas, ¿no? No, está en su Claro. derecho, por supuesto, ¿no? Sí, pero algo también que está interconectado, porque, a ver, algo que hay que entender, como estábamos comentando, o como estabas comentando, John Clark es de la Universidad de California, Berkeley, sí. Berkeley, ¿no? Michel Deboré ahora está en Yale y John Martínez es la Universidad de California en Santa Bárbara. Pero todos ellos han trabajado juntos en los 80, pues, ¿no? Ah, Porque John Clark, o sea, John Martínez era el estudiante estudiante de graduado de John Clark. Y Michel Deboré era el postdoc. postdoc. Ajá. Oh, ya. Ya, Qué ya, interesante. eso es algo, claro que ahora pues cada uno son profesores en los diferentes, en estas tres universidades, ¿no? Pero en esa época trabajaron Claro. juntos en eso, o sea, juntos, ¿ah? Ah, Por eso que se eso no me conocen, había pues. dado cuenta de ese detalle, Armando, pero qué gracioso, ¿no? O sea, o sea, tanto o sea, ahora que se van a ir a Estocolmo a recibir su premio, se van a reunificar ahí. Claro, porque lo que pasa es que algo que, o sea, yo me daba cuenta bastante, es que con lo que estamos hablando, esto de la computadora cuántica, ¿no? Bastante del trabajo sobre todo de Clark, no lo había visto mucho, ¿no? Porque, claro, es de los 80, ¿no? Pero el de Deboré y el de Martínez, yo veía que tenían bastante similitud en lo que estaban buscando. Claro. ¿Ya? Y Y de ahí ya tratando de ver, ya vi pues que de Martínez había sido estudiante de John Clark y durante esa época Michel de Boré era el postdoc, ¿no? claro, oye, ¿verdad, Armando? Ese tipo de conexiones existen en toda la física, ¿no? Y mira, tantos ejemplos buenos que hay, ¿no? ¿Verdad? Te pones a pensar, por ejemplo, también, no sé, me pongo a pensar, ya que hay esas dinastías de científicos, ¿no? Por ejemplo, la gente relacionada con la Universidad de Chicago, ¿no? Donde estuvo Fermi. Y todos sus estudiantes también, bueno, todos tuvieron mucho éxito, ¿no? Y ese es otro buen caso. Ah, qué interesante, no me había dado cuenta de ese Sí, detalle, sí, ¿no? sí, sí, sí. No, y lo que también estás comentando, pues son estos trabajos que ellos han hecho, tienen implicancia pues en las tecnologías que ahorita están un poquito, como se puede decir, de moda, ¿no? Lo que tú comentas, esto de los que son sensores, ¿no? Por ser Claro, muy precisos, y lo que corresponde ahora pues para el uso de circuitos, de superconductores en las computadoras cuánticas, ¿no? Entonces, claro. sí, o sea, sí, aunque hasta el mismo Michel de Boré dice, la computadora cuántica aún no está aquí, ¿no? O sea, ahí estamos haciendo los primeros pininos, se puede decir, pero no estamos así para que yo ya tenga acá abajo una Una lap- computadora cuántica, ¿no? Con un claro, dilution no. free al lado. No, todavía no, pero Armando, pero están cada vez más cerca y eso me alegra. Y oye, ¿verdad? Y este era uno de los buenos candidatos, ¿no? O sea, usar squids, ¿no? Esos circuitos con superconductores. Hay otras tecnologías también que están compitiendo, ¿no? O sea, tal vez si una de esas en los próximos años tiene un breakthrough grande, yo creo que también serían candidatos para otro premio Nobel de acá a unos años, tal vez, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí. Entonces, sí, sí, es bueno, es bueno, es bueno, ¿no? Sobre todo por Devoré, bueno.
Martínez también, ¿no? Pero Devoré sí, porque como tú dices, en mi época de doctorado, sí, más o menos sí intercambiamos alguna correspondencia de sus trabajos y de lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Claro, yo me acuerdo porque esos, ¿verdad? Esos single electron transistors, o sea, transistores de un solo electrón, eso también es otra rama, ¿no? Donde puede, tal vez se puede ir la electrónica en algún momento, ¿no, Armando? No, claro, 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 claro. O sea, como te comento, Charles Marcus con él, no es que empezaron, pero era una de las partes que también trabajaban. Y también tenía, y ahí sí se veía también la cuantización, ¿no? Que el efecto de cuantización. Sí, Pero adicionalmente, ya me acuerdo, eso sí ya no era Charles Marcus, pero era Deboré que se estaba sofisticando más con Squids. mm, No. Entonces excelente, sí, ¿no? Sí. definitivamente da gusto que al menos gente que uno conoce pues haya ganado el premio Nobel, pues. Claro, con mucho merecimiento realmente, ¿no? Porque No, su trabajo es definitivamente, de definitivamente. primera. No, no, es sí, sí, definitivamente. Bueno, Excelente, Armando. Oye, entonces así hemos regresado otra vez a esto y hemos estaremos regresado, hablando de otros temas pronto. por supuesto, por supuesto. Entonces será hasta una próxima. Excelente, ahí nos vemos. Ahí nos vemos.